Bien, el tratamiento se hace con metronidazol, pero puede usarse también cenidazol, tinidazol, y hay que hacer tratamiento intraluminal, que puede hacerse con cloroquina, iodoquinol, paramomicina o furoato de diloxanida. Vemos en la macroscopía, es más el efecto del proceso inflamatorio, la destrucción producida por las células inflamatorias, los fagocitos, los macrófagos, van a destruir el parénquima hepático. Entonces, parte de la cavidad y del contenido achocolatado se debe a la destrucción del parénquima hepático. Cuando se debe hacer drenaje, cuando falla tratamiento médico, cuando hay la clínica persistente, cuando es más de 5 centímetros, se ubica en el lado izquierdo o está cercano al diafragma y se puede romper al hemitórax derecho. Hecha la punción, se debe pedir granicultivo del aspirado. Se prefiere la aspiración percutánea, pero cuando no es posible se puede hacer el drenaje quirúrgico. El pronóstico del absceso amebiano es un pronóstico favorable al ser una patología benigna. Hecho un adecuado tratamiento médico del absceso, tratamiento antiparasitario de la infección intraluminal, más drenaje, hay una resolución de las imágenes en aproximadamente 6 meses. Puede ser tan rápida como en 3 meses en 1/3 de casos, o más lenta como en 1 año hasta en 60% de casos. La mortalidad de un absceso amebiano es bastante leve, menos del 1%. ¿Cuándo puede ir a mal pronóstico un absceso? Normalmente el absceso amebiano es único, pero cuando es múltiple se asocia a mal pronóstico. Cuando es muy grande, mayor de 500 mililitros, se asocia también a mal pronóstico. Cuando tiene derrame pleural asociado o hay elevación del hemidiafragma, cuando hay elevación del hemidiafragma están hablando de que puede haber un rápido compromiso o se puede fistulizar al hemitórax derecho. En un paciente con encefalopatía, con ruptura de un conducto biliar, con hipoalbuminemia severa, con anemia o que tiene paciente diabético. No hay profilaxis, solo medidas de saneamiento para evitar la contaminación, modificación de prácticas sexuales y hay la vacuna, ¿no? En cuanto al absceso piógeno, el siguiente absceso, o sea, los abscesos hepáticos serán o amebiano o piógeno. El absceso piógeno tiene una incidencia que va hasta el 1.5%. En su formación están implicados tanto la vía ascendente por infección de la vía biliar, o sea, por los conductos biliares de manera ascendente, es la primera causa de formación del absceso piógeno, pero también se puede deber a la piliflebitis a través de la infección portal por un proceso inflamatorio intraabdominal que puede ser apendicitis, diverticulitis o una neoplasia de colon complicada. Este puede llevar gérmenes a la vía portal y de manera ascendente hacia el hígado, y menos frecuente a través de la arteria hepática por una infección en otro lugar, como pueden ser infecciones dentales, abscesos dentales, que pueden llevar gérmenes a la arteria hepática y generar abscesos hepáticos. La edad de presentación es por encima de los 50 años y se presenta por igual tanto en hombres como en mujeres. Al igual que el absceso amebiano, es más frecuente en el lóbulo derecho. La mitad de ellos pueden ser múltiples y la mortalidad puede llegar al 6% si es que no se trata. Una colangitis supurativa ascendente, como la bilis está infectada y asciende por el árbol biliar, entonces la bilis infectada va a bañar todo el árbol biliar y es lo que se forman son pequeños microabscesos, abscesos pequeños periféricos en el hígado, que le llaman los abscesos colangiolíticos, que si no se trata la causa, o sea, la causa de la obstrucción que está generando la
La colangitis, estos pequeños abscesos colangiolíticos que son periféricos en el hígado van a coalescer y formar un gran absceso hepático. Bueno, la vía de infección biliar, la portal, puede deberse a trauma, bacteriemia, criptogénica o iatrogénica en los casos de postquirúrgicos. Lo más frecuente es por infección, obstrucción de la vía biliar extrahepática, la coledocolitiasis, tiene como riesgo, como complicación la colangitis, y la colangitis por vía ascendente puede generar abscesos hepáticos. Es la forma más frecuente de la formación de un absceso hepático piógeno. Diagnóstico se puede hacer a la ecografía, y acá vamos a tener una vesícula que está infectada. Puede haber por trauma, también puede formarse un absceso piógeno. En trauma abdominal cerrado, por lesión de hígado, cuando quedan a la observación, algunos de ellos sangran, pero también puede haber pequeños compromisos de la vía biliar que si no son tratados, o sea, la sangre asociada a la bilis puede generar abscesos hepáticos posteriores a traumas. También puede ir por vía portal, la piliflebitis, como ya les había dicho, también por vía arterial. Los grupos de gérmenes más implicados son cocos gram positivos, estafilococos, estreptococos, las enterobacterias, a la cabeza la Escherichia coli, que viene de las vías biliares, la Klebsiella, Enterobacter proteus, y también pueden haber anaerobios como el Bacteroides fragilis y el Clostridium. En general, el absceso piógeno es más polimicrobiano, pero cuando se trata de una colangitis ascendente, lo que va a primar es la Escherichia coli. Más frecuente, como dice, la Escherichia coli, la Klebsiella y el enterococo. Se forma más en pacientes con comorbilidad, paciente diabético, inmunocomprometido o pacientes posoperados. Pueden presentarse en patologías odontológicas, y acá van a haber endocarditis y va a estar más asociados a los estafilococos. La clínica es insidiosa, se presenta alrededor de 2 semanas, hay dolor en el hipocondrio derecho, fiebre, sudoración nocturna, vómitos, baja de peso, anorexia. Puede haber hepatomegalia por proceso inflamatorio y puede haber ictericia cuando hay compromiso de un conducto biliar. En el laboratorio vamos a encontrar leucocitosis con neutrofilia, anemia normocítica, elevación de la velocidad de sedimentación de la proteína C reactiva, la fosfatasa alcalina pues, está elevada, se prolonga el tiempo de protrombina, hay hiperbilirubinemia, las transaminasas elevadas, y los hemocultivos van a ser positivos porque habíamos dicho que es polimicrobiano, por lo tanto los hemocultivos van a ser positivos. En la radiografía de abdomen, simple de abdomen, se puede ver niveles hidroaéreos dentro del hígado, dentro del absceso. En la de tórax se puede observar elevación del hemidiafragma derecho y también se puede ver derrame pleural por irritación del diafragma. En la ecografía se va a encontrar una lesión hipoecogénica de bordes irregulares con presencia de burbujas en su interior o puntos hiperecogénicos dentro de la cavidad líquida. Y a través de la ecografía, además de diagnóstica, puede ser terapéutica, se puede hacer la punción del absceso. Lo mismo en la tomografía, se observa, nos ayuda a ver la localización del absceso, descartar otras patologías, como observan acá, este absceso está comprimiendo la vía biliar, estas pequeñas formaciones más oscuras es compromiso de vía biliar dilatada, o sea, la lesión abscedada, el absceso, y la vía biliar dilatada, está comprimiendo la vía biliar. El tratamiento, primero hay que estudiar de qué tipo de infección estamos hablando. Si bien es cierto, se da tratamiento antibiótico de amplio espectro, hay que tratar de individualizar a cada paciente.
Primero hay que tomar un cultivo y un antibiograma y hay que iniciar tratamiento antibiótico de amplio espectro, más asociado al drenaje percutáneo que puede ser guiado por ecografía o guiado por tomografía. La antibiótico-terapia debe ser de amplio espectro. Se puede utilizar ampicilina, sulbactam o ciprofloxacino, más metronidazol o aminoglucósido. Y el tiempo de administración del tratamiento antibiótico en los abscesos múltiples debe ser hasta 6 semanas y en los abscesos únicos puede llegar hasta 14 días. Normalmente con tratamiento antibiótico el absceso hepático va a ceder. La mayoría de abscesos hepáticos ceden al tratamiento antibiótico. Cuando los abscesos son mayores de 3 centímetros o que después del drenaje drenan más de 5 centímetros en 24 horas, cuando drenan menos, estos van a ir a tratamiento médico solamente. Cuando drenan menos de 5 centímetros, solo el manejo médico va a ceder el absceso. Cuando son grandes y cuando se obstruyen en esta tomografía, este absceso, si se drena, va a drenar poco porque está tabicado en su interior. No es como el anterior. Acá fácilmente se puede drenar, va a drenar y va a ceder a tratamiento. O sea, drenaje más tratamiento antibiótico va a ceder. En cambio, en la otra imagen, el absceso está tabicado. Si se coloca un drenaje, en algunos casos va a drenar solo una parte y va a requerir finalmente drenaje quirúrgico. ¿Cuándo se hace el drenaje quirúrgico? Cuando falla el manejo de tratamiento antibiótico más el drenaje percutáneo. Cuando se ha roto a la cavidad peritoneal y hay una peritonitis asociada por ruptura del absceso piógeno. Cuando está asociada a una coledocolitiasis, en ese caso se prefiere además el tratamiento de la coledocolitiasis, drenar la vía biliar, porque si no se va a perpetuar, nuevamente se va a formar el absceso. O sea, si yo tengo un absceso hepático que se formó a partir de una colangitis supurativa, yo debo de tratar la colangitis, drenar la vía biliar. Se puede drenar la vía biliar por vía endoscópica, pero si no es posible, se debe de drenar por vía quirúrgica. Exploración de la vía biliar más colocación de Drenker para que no vuelva a recidivar el absceso piógeno. Cuando hay abscesos tabicados, generalmente se prefiere el drenaje percutáneo del drenaje quirúrgico porque el percutáneo no va a poder drenar adecuadamente. Cuando son muy espesos, cuando son múltiples, cuando son grandes o cuando están en el lóbulo izquierdo, estos generalmente no van a poder ser tratados de manera médica. Mal pronóstico en la tercera edad. Los mayores de 60 años con un absceso piógeno son pacientes de mal pronóstico. Con una uremia elevada, la creatinina elevada, la bilirrubina elevada, indica mal pronóstico, hay compromiso de la vía biliar, hay una fístula biliar, hipoalbuminemia, o que tengan algún otro factor de comorbilidad, pacientes diabéticos, o pacientes renales, o pacientes cirróticos. Si hacemos un cuadro diferencial entre el amebiano y el piógeno, en el amebiano vamos a tener una historia de viaje a zona endémica y una historia de haber presentado diarreas crónicas. En el hemograma va a haber una leucocitosis moderada, el hemocultivo al tratarse de un parásito es negativo, la serología de la entomoeba va a ser positiva, el aspirado, el líquido del aspirado del amebiano es marrón, sin olor. Los organismos que se van a encontrar son los trofozoitos de las amebas y al cultivo el amebiano va a ser negativo. En el piógeno generalmente puede haber historia de un trauma reciente, va a haber leucocitosis elevada en el hemograma. El hemocultivo, como hay gérmenes, polimicrobiano, es positivo. La serología, como no se trata de un parásito, la serología va a ser negativa. Normalmente el aspirado es espeso, purulento, tiene mal olor. Los organismos son bacterias, más frecuente el Escherichia coli, y el cultivo va a ser positivo.
Hay que hacer un tratamiento de cada paciente de acuerdo al caso, punción y cultivo y antibiograma, dar tratamiento antibiótico, como dije, se puede usar ampicsulbactam o ciprofloxacino más metronidazol aminoglucósido, dependiendo si es único por 14 días, si es múltiple por 6 semanas. Puede ser drenaje percutáneo de inicio, si no se drenaje quirúrgico. Un absceso piógeno, en este caso está tabicado, en este otro caso estamos viendo drenaje y está resolviendo. Un absceso amediano, generalmente es único el absceso amediano, acá está cercano a la pared abdominal, se puede drenar de manera percutánea. Este es un absceso piógeno, generalmente es más heterogéneo el absceso piógeno en la imagen. Y puede estar tabicado, como observamos acá. Bien, veamos ahora las neoplasias malignas de hígado. En las neoplasias malignas de hígado tenemos la primaria, que es el hepatocarcinoma. El hepatocarcinoma es el sexto cáncer más común en el mundo y el tercer cáncer, neoplasia maligna del tubo digestivo. En el Perú, el hepatocarcinoma constituye la tercera causa de muerte por cáncer. Es una neoplasia que se asocia a países en vías de desarrollo y esto está en relación a la incidencia de factores de riesgo y a la prevalencia de factores de riesgo, que va a hacer diferencias en cuanto al patrón de presentación clínica y a la patogénesis de la enfermedad. O sea, existen factores de riesgo que van a variar el comportamiento clínico del hepatocarcinoma. Normalmente, lo más frecuente es que el hepatocarcinoma asiente sobre un hígado cirrótico. Es por esto que los pacientes cirróticos deben ser seguidos y en ellos se debe descartar cada 6 meses con ecografías y alfa-fetoproteína de que no desarrolle un hepatocarcinoma. ¿Por qué? Porque es en el grupo de la población cirrótica donde con más frecuencia va a asentar el hepatocarcinoma. En nuestro medio, en nuestro país, el diagnóstico, solamente 20% de los pacientes van a ser candidatos a un tratamiento quirúrgico curativo. Y dentro del tratamiento quirúrgico curativo se incluyen el trasplante hepático o la resección del tumor. La edad por sí sola, en hepatocarcinoma, la edad no contraindica la cirugía. La incidencia va a estar en relación a los factores de riesgo. El Perú está dentro de los países de riesgo intermedio de hepatocarcinoma. Y la incidencia va a estar en relación a la prevalencia de factores de riesgo de cada localidad. Tenemos que la incidencia de hepatocarcinoma va a depender de la prevalencia relativa de los principales factores de riesgo. Y los principales factores de riesgo para hepatocarcinoma son la infección viral, ya sea por hepatitis C como por hepatitis B. En nuestro país existen zonas de alta endemia de hepatitis B, a pesar de la difusión de la vacuna de la hepatitis B, pero esta no llega a todas las localidades. Los valles interandinos, la ceja de selva, constituyen zonas de alta incidencia de hepatitis B. Entonces, al tener hepatitis B en nuestro medio va a haber mayor factor de riesgo para el desarrollo de hepatocarcinoma, ¿no? En nuestro país depende de la prevalencia de portador crónico de hepatitis B. Y la carcinogénesis del hepatocarcinoma va a variar si este tiene como factor de riesgo la hepatitis B o tiene como factor de riesgo la hepatitis C. En los países europeos, en la Europa occidental, más frecuente es la hepatitis C, y ahí varía el patrón clínico. Entonces, cuando el hepatocarcinoma está asociado a hepatitis B, el mecanismo oncogénico
tiene que ver con una inestabilidad genética, porque el genoma del virus B se integra al genoma del hepatocito, generando un hepatocito atípico y un hepatocito aberrante, y se genera la formación del tumor. Diferente de la hepatocarcinogénesis de la hepatitis C. Esta está relacionada a la respuesta del hepatocito como necroinflamatoria a la infección viral. Hay una infección viral y hay una respuesta de necrosis inflamatoria alrededor, así como ocurría con el absceso amebiano, que la lesión es más por necrosis, por el huésped, por el daño que ocasiona el huésped. Igual en hepatitis C, el hepatocito degenera debido a la respuesta inflamatoria que genera el hepatocito hacia la infección viral. Bien, en nuestro medio nuestro país tiene zonas de muy alta incidencia y prevalencia de hepatitis B. Tenemos, por ejemplo, la Amazonas tiene prevalencia de antígeno de superficie de hepatitis B 43%, Abancay 10%, Lima 1%. Como factor de riesgo de hepatocarcinoma, se sabe que en el Perú el principal factor de riesgo para hepatocarcinoma es el virus de la hepatitis B, alrededor del 70%. Pero no solo los virus de la hepatitis son factores de riesgo para hepatocarcinoma. En los que tienen hepatitis B se habla de grupos de riesgo: los varones por encima de 40 años, las mujeres por encima de 50, que además de hepatitis B sea cirrótico, historia familiar de hepatocarcinoma, más frecuente en los afroafricanos, que haya otra enfermedad hepática subyacente con actividad inflamatoria, y está en relación también a la carga viral de virus B para que desarrolle mayor riesgo de hepatocarcinoma. Ahora, en los que no tienen como factor de riesgo el virus B, los riesgos van a estar en relación primero a la presencia de virus C, o sea, porque son los principales factores de riesgo. Aquí haya cirrosis, cirrosis alcohólica, o debida a hemocromatosis genética, la cirrosis biliar primaria, el déficit de alfa-1 antitripsina, la esteatohepatitis no alcohólica. Y de inicio dije, el hepatocarcinoma asienta con mayor frecuencia sobre un hígado cirrótico. Este es más frecuente en pacientes con hepatitis viral. En nuestro medio más la hepatitis B, pero también está frecuente la hepatitis C. Ahora, si me dicen, ¿en qué cirrótico? O sea, en todo cirrótico de la población en general, el cirrótico tiene mayor riesgo de desarrollar hepatocarcinoma. Pero existe un grupo de cirróticos que, teniendo más riesgo que la población en general, o sea, de aquel que no tiene cirrosis, o sea, hay una etiología de cirrosis que genera menor riesgo, o sea, dentro del grupo de cirróticos, menor riesgo para desarrollar hepatocarcinoma. Y esta es la hepatitis autoinmune. O sea, si de un grupo de cirróticos, los que tienen mayor riesgo de cáncer es, bueno, las hepatitis virales, y segundo las hepatitis alcohólicas, y el resto de patologías que producen cirrosis. Pero el que tiene menor riesgo de desarrollar hepatocarcinoma es la hepatitis autoinmune. Obviamente, el cirrótico por hepatitis autoinmune tiene mayor riesgo que uno que no tiene cirrosis, o sea, que la población en general. Pero del grupo de cirróticos, el de menor riesgo es el de la hepatitis autoinmune. Ahora, de inicio les dije que para hepatocarcinoma la edad no tiene nada que ver en el algoritmo de manejo de tratamiento. El tratamiento está en relación a con qué paciente contamos. En primer lugar, tenemos que ver la capacidad física del paciente. Y la capacidad física del paciente se puede medir con este test, el test de performance. Este se ve de la siguiente forma.
En la etapa 0 es un paciente, una actividad física completa, su vida normal, no hay sintomatología, es un paciente completamente independiente, hace su cosa normal, trabaja, no, se vale por sí mismo. En etapa 1 tiene síntomas menores, actividad física liviana, requiere que alguien le ayude en su autocuidado, pero no es apto para actividad laboral. En la etapa 2, de las 24 horas, 12 está levantado, tiene capacidad de autocuidado limitado. En la etapa 3, menos de 12 horas está levantado, está de pie, más tiempo está en cama. Y en la etapa 4 es el paciente postrado. Esto es importante para el tipo de tratamiento. Tumores, la mitad del hígado es positivo o es menos de la mitad del hígado negativo. El paciente tiene ascitis, la albúmina es menor de 3 gramos por decilitro, y la bilirrubina menor de 3. OCUDA 2, cuando tiene 1, sirve para el algoritmo de manejo, uno de los algoritmos de manejo más utilizados en hepatocarcinoma, que es el algoritmo de manejo del Hospital Clínico de Barcelona. Dice, acá estamos hablando del paciente cirrótico, porque también hay un grupo de hepatocarcinomas que se presentan en pacientes no cirróticos. Pero aquí, como lo más frecuente es el cirrótico que tiene hepatocarcinoma puede ser que se valga por sí mismo, que sea un cirrótico Child A, o que pueda tener un OCUDA 1, o sea, todo negativo. Esto le llamamos que es una enfermedad muy temprana. El tumor puede ser único, menor de 2 centímetros, y si es único y no hay hipertensión portal, y la bilirrubina es menor de 3, entonces este paciente, fíjense que no tiene que ver la edad, se vale por sí mismo, Child A y OCUDA 1, este paciente puede ir a resección quirúrgica, ya sea segmentectomía o hepatectomía derecha, izquierda o trisegmentectomía. Si en este mismo grupo el paciente tiene hipertensión portal o tiene la bilirrubina por encima de 3, entonces este paciente puede ir a trasplante hepático de tipo cadavérico o de tipo donante vivo. Ahora, si el paciente tiene un PST que va de 0 o hasta 2 de PST, puede ser un Child A o un Child B, puede ser un OCUDA 1 o un OCUDA 2. Si tiene tumor único o este tumor único menor de 5 centímetros o tiene hasta 3 tumores, hasta 3 nódulos, cualquiera de ellos menor de 3 centímetros, entonces si no tiene comorbilidad, o sea, no es renal, no es cardiópata, no es diabético, no es asmático, o sea, no hay otra enfermedad que no sea la del hígado, este paciente va también a trasplante hepático. ¿Qué quiero decir? Que el hepatocarcinoma que va a trasplante es un hepatocarcinoma que puede ser un tumor único, no mayor de 5 centímetros, o hasta 3 tumores, cualquiera de ellos no mayor de 3 centímetros, que no hay metástasis a distancia, que no hay invasión vascular, a ese le ofrezco trasplante. Este puede además tener bilirrubinas elevadas, puede tener hipertensión portal. Pero si no tiene bilirrubinas elevadas, no hay hipertensión portal y el tumor es único, menos de 2 centímetros, le puedo decir resección. Resección más trasplante, 15 o 20% del total de pacientes con hepatocarcinoma. El resto van a ir a lo siguiente. Es un nódulo, es un PST0 multinodular, si es un multinodular en el hígado, este paciente puede ir a quimioembolización, o si tiene más de 3 nódulos, pero es diabético, es renal, es cardiópata, o sea, si tiene otra enfermedad además del hígado,
entonces este ya no va a trasplante, porque yo lo trasplanto y el resto de órganos no va a soportar el trasplante. Entonces, este tiene una enfermedad asociada, entonces este va a ir a terapia paliativa. Etanolización, inyección de etanol percutánea o ablación con radiofrecuencia. Con una aguja se quema el tumor o con una inyección se aplica alcohol. O si es multinodular, es tumor más grande, puede ir a quimioembolización. Como estos tumores son normalmente a predominio arterial, o sea, el hepatocarcinoma crece a predominio de arterias. Entonces, a través de radiología intervencionista, por vía de la arteria femoral, se puede llegar a la arteria hepática, y la arteria hepática da una arteria nutricia al tumor, se puede llegar a la arteria nutricia del tumor y se le aplica quimioterapia. Lo que más se utiliza, la doxorubicina, seguida por lipiodol. Entonces, quimioembolización del tumor, o sea, se coloca la quimioterapia directamente al tumor. Si hay invasión portal, o sea, ya hay, es un tumor que tiene metástasis porque se encuentra además invasión de vasos importante, invasión portal. En este caso, si no hay invasión portal, puede seguir yendo a quimioembolización, pero si hay invasión portal, todo hepatocarcinoma que tenga metástasis, o sea, ya es M1, este paciente debe ir a terapia blanco. Cuando hablábamos de quimioterapia clásica, el oxaliplatino, el irinotecan, y decíamos que hay terapia blanco como en el imitinib del GIS, del gastrointestinal stromal tumor, en este caso se ha encontrado la molécula blanco contra los hepatocarcinomas metastásicos. Esto es un inhibidor de la urea. Esto se llama, la molécula se llama el sorafenib. Entonces, los hepatocarcinomas metastásicos pueden ir a tratamiento con un antiangiogénico que es el sorafenib. Lamentablemente, los estudios actuales hablan de que el sorafenib otorga una sobrevida no mayor a 5 meses. Estamos hablando de este paciente con metástasis. Y si yo tengo un paciente, es PST mayor de 2, es un Child C, es un OCURA 3, este es un paciente terminal. En este paciente, solo tratamiento paliativo del dolor. Se habla de que radiofrecuencia, etanolización y quimioembolización están aproximadamente el 65% de pacientes. Otro 10% va a sorafenib y prácticamente 5-10% a terapia mínima. El grueso de pacientes va a terapia paliativa con quimioembolización, radiofrecuencia o inyección de etanol. Y aquí están esos criterios que le dije, ¿qué hepatocarcinoma se trasplanta? Eso se llama criterios de Milán. Los criterios de Milán, ya descritos hace más de 20 años por Mazzaferro, dice que se trasplanta el hepatocarcinoma cuando es una lesión única, menor de 5 centímetros, o hasta 3 lesiones, cualquiera de ellas no mayor de 3 centímetros, sin invasión vascular o sin metástasis a distancia. En estos casos se hace trasplante hepático. Bien, pero si no, un nódulo único, este puede ir a un paciente cirrótico, este era un child A, 6. Bien, se hizo una hepatectomía izquierda, al corte, se resecó completamente el nódulo, hepatectomía izquierda. O sea, el cirrótico se puede operar siempre que sea child A. Algunos, como ya en el tiempo no todos los pacientes alcanzan a un hígado a trasplantar, no hay hígados por doquier, entonces muchos de ellos en el tiempo pueden fallecer. Entonces, algunos han ampliado los criterios de Milán y esto se llama los criterios de San Francisco. Dicen tumor único hasta 6.5 centímetros, hasta 3 lesiones no mayor de 4.5, un diámetro total de entre todas las lesiones no mayor de 8, no presencia de gran invasión tumoral. Bien, pero en nuestro medio, los 2 equipos de trasplante hepático utilizan criterios de Milán. Bien.
Y en cuanto a las estrategias para la prevención del hepatocarcinoma, después que reseco, ¿qué pasa? Hay posibilidad de recurrencia. La mayor posibilidad es que sobre la zona de sección ocurra recurrencia, que es lo más frecuente. Pero como sigue el hígado cirrótico es caldo de cultivo para nuevos nódulos de hepatocarcinoma. Entonces, o hay hepatocarcinoma de novo, que es lo menos frecuente, o lo más frecuente es que haya recurrencia. ¿Por qué? Porque cuando se reseca un nódulo, acá, se habla de que existen micrometástasis satélites. Es por eso que en cirugía hepática mayor para hepatocarcinoma está establecido que deben realizarse resecciones segmentarias típicas. ¿Cuándo es típico? Cuando seguimos los segmentos de Quinault. O sea, yo puedo resecar el 6-7, que es un solo lóbulo, el 8-5, que es un solo lóbulo, o todo el derecho, hepatectomía derecha, o todo el izquierdo, hepatectomía izquierda. Diferente que si esto fuera metástasis de colon. En metástasis de colon yo hago tumorectomía, porque el concepto en una metástasis es tratar de preservar el máximo de parénquima hepático remanente, porque en un tiempo volveré a tener metástasis y volveré a sacar, así tipo queso Roquefort, se saca, se saca, se saca. ¿Por qué? Porque no hay un límite de sacar las metástasis, no hay que 2 veces, 3 veces, 4 veces. El límite es el parénquima hepático remanente. Si yo ya tengo menos de 25% de parénquima hepático remanente sano, ya no puedo sacar más. Pero hasta que llegue a ese 25% puedo seguir sacando. Entonces, el concepto en resección hepática en hepatocarcinoma es: se deben realizar resecciones hepáticas típicas, hepatectomía derecha, hepatectomía izquierda, o bisegmentectomías 6-7, bisegmentectomía 5-8, o trisegmentectomía, que incluye todo el derecho más el 4. Entonces, porque pueden haber micrometástasis alrededor que no se observan. Y en este caso, para prevención, como tratamiento se puede dar la quimioembolización, seguir con quimioembolización, inmunoterapias o terapias moleculares se puede usar en estos casos. Para prevenir terapia de novo, hay que dar retinoides o interferón o terapia blanco, también se puede prevenir. Se habla de que el sorafenib se puede dar en estos casos. Bien. Bueno, hemos hablado solamente del tumor hepático primario de hígado, que es el hepatocarcinoma más frecuente. Acá dice, el tumor maligno más frecuente de hígado es colangiocarcinoma, metastásico, hepatoblastoma, cistoadenocarcinoma, hepatocarcinoma. Bien, acá no les he dicho, pero cuando yo encuentro una neoplasia maligna en hígado, lo primero que pienso, lo más frecuente, 98% de casos, es que yo encuentro un nódulo maligno en hígado, lo más frecuente es que este sea metastásico. Es realmente poco frecuente encontrar neoplasia maligna en hígado que sea hepatocarcinoma. Diferente en población cirrótica. Claro, en cirrótico sí lo más frecuente es hepatocarcinoma, pero en el no cirrótico, el que tiene su hígado sano, lo más frecuente es que sea metastásico. Entonces, el tumor maligno más frecuente de hígado es el metastásico, porque aquí no me están hablando de hígado cirrótico. El tumor maligno más frecuente en cirrótico, allí sí, hepatocarcinoma. Y los tumores hepáticos pueden ser pues benignos o malignos. Dentro de los malignos, más frecuente son los secundarios, los metastásicos. Pero dentro de los malignos también tenemos el hepatocarcinoma, que es más frecuente en el cirrótico. De lejos le sigue, si hablamos solamente de neoplasia maligna de hígado, en primer lugar, los primarios es el hepatocarcinoma. En segundo lugar es el colangiocarcinoma. El hepatoblastoma es más frecuente en niños, tenemos también más raro angiosarcoma.
y de lejos lo más frecuente es la metastásicos o por contigüidad a partir del cáncer de vesícula que infiltra el hígado. Dentro de los benignos tenemos el tumor benigno más frecuente de hígado es el hemangioma, más frecuente en mujeres alrededor de los 40 años, seguido por el adenoma. El adenoma es más frecuente también en mujeres, pero en este hay el antecedente de anticonceptivos orales de larga data. Bien, tumor metastásico constituye 98% de la patología maligna de hígado y 4% de todas las biopsias hepáticas. En la edad adulta lo más frecuente es la metástasis de pulmón, de mama, de colon, de páncreas. En la población pediátrica lo más frecuente el tumor de Wilms y el rhabdomyosarcoma. Bien, decíamos, esto es, el tumor maligno más frecuente en hígado es el metastásico, y dentro de ellos tenemos de pulmón, de mama, de colon, de páncreas. Pero hablando de los primarios de hígado, lo más frecuente es el hepatocarcinoma. En segundo lugar, el colangiocarcinoma. Ahora, el colangiocarcinoma se define como la neoplasia maligna de los conductos biliares. Y el árbol biliar puede ser intrahepático o extrahepático. Entonces, tenemos colangiocarcinoma intrahepático, colangiocarcinoma extrahepático. Y dentro de los colangiocarcinomas extrahepáticos, estos se dividen en 3 tercios. Colangiocarcinoma del tercio proximal de la vía biliar extrahepática, también llamado colangiocarcinoma iliar, también llamado tumor de Klatsky. Entonces, el tumor de Klatsky es el colangiocarcinoma del tercio proximal de la vía biliar extrahepática. Luego tenemos el colangiocarcinoma del tercio medio de la vía biliar extrahepática. Luego tenemos el colangiocarcinoma del tercio distal de la vía biliar extrahepática. Y este último está dentro del grupo de los periampulares. Ustedes saben que los periampulares son cáncer de cabeza de páncreas. Segundo, el ampuloma. Tercero, el colangiocarcinoma del tercio distal de la vía biliar extrahepática. Y cuarto, el cáncer de la segunda porción del duodeno. Estos son los periampulares. Hablando de los intrahepáticos, el colangiocarcinoma intrahepático, este normalmente da efecto de nódulo, masa, normalmente son periféricos, nódulos únicos y semejan a una metástasis, o sea, casi es indistinguible de una metástasis. Normalmente no van a dar ictericia porque al ser periféricos difícilmente comprometen una vía biliar. ¿Cuál es el más frecuente? Los colangiocarcinomas en general son tumores poco frecuentes, son raros. Colangiocarcinoma es raro. Pero ¿cuál de ellos es más frecuente? Es el Klatsky, o sea, el colangiocarcinoma iliar. O colangiocarcinoma que está por encima de la desembocadura del conducto cístico. Todo eso le dan de definición. Ahora, dentro de los intrahepáticos, del árbol intrahepático, es más frecuente que forme masa, así, forme nódulo, forme masa. Pero también puede desarrollarse como periductal, no va a haber ictericia, o intraductal, en este caso sí va a haber ictericia. Los intrahepáticos dan efecto de masa, que tienen captación heterogénea al contraste, a la captación heterogénea, y que queda el contraste incluso en la fase tardía. Efecto de masa, si vemos, asienta sobre un hígado no cirrótico, y hay que hacer diagnóstico diferencial con un tumor metastásico. Nuevamente, una imagen heterogénea
hipodensa, con captación también heterogénea del contraste, colangiocarcinoma intrahepático. Y los más frecuentes son los que están a nivel del hilio, del hilio hepático o de la bifurcación. Y estos son los tumores de Klatsky. Y los tumores de Klatsky se pueden clasificar de la siguiente manera. Tipo 1 no ataca la confluencia, la carina, la bifurcación. Tipo 2 compromete la bifurcación. Tipo 3 compromete la bifurcación y se va hacia el hepático derecho, es 3A. Tipo 3B compromete la bifurcación y se va hacia el hepático izquierdo. Tipo 4 compromete la bifurcación y compromete ambos conductos hepáticos. De aquí yo puedo decir, en el tipo 1, reseco el tumor, me queda un conducto biliar porque acá no hay compromiso de la bifurcación, y haciendo un asa yeyunal en Niederrux, o sea, resección de la vía biliar, más hepático yeyuno anastomosis y Niederrux. Hay que hacer además disección de los ganglios del grupo 12. Los ganglios del grupo 12 son aquellos que se encuentran en el ligamento hepatoduodenal. ¿Recuerdan en la clasificación japonesa del cáncer gástrico? Los de la segunda estación terminaban en el 11, el de la arteria esplénica, y los del 12, que es de la tercera diseminación, es en el ligamento hepatoduodenal. Y el ligamento hepatoduodenal está donde están la vía biliar, la perihepática y la vena porta. Entonces, todos los ganglios del grupo 12 hay que disecarlos. Entonces, resección del tumor, disección ganglionar y anastomosis hepático-yeyunal en Niederrux. Aquí, tipo 2, resección del tumor, disección ganglionar, pero aquí me van a quedar dos huequitos, un hepático derecho y un hepático izquierdo, más doble derivación yeyunal y de Rux. O sea, haciendo el asa, y hay una anastomosis hepático izquierdo con yeyuno, y acá hay otra anastomosis hepático derecho con yeyuno. O sea, doble derivación hepático yeyunal. En el tipo 3A, hepatectomía derecha, más anastomosis hepático-yeyunal en Niederrux. Aquí, hepatectomía izquierda, más anastomosis hepático-yeyunal en Niederrux. Aquí es irresecable, ya no hay nada que hacer. Acá al paciente se le manda radiología, le colocan un pigtail y vive el tiempo que le queda de vida con un drenaje biliar externo. Bueno, como se hace el diagnóstico del Klatsky es raro, siendo tumores pequeños, como crecen por dentro del epitelio, es como si fuera la nata, el sarro de las cañerías, igual sale el colangiocarcinoma, siendo tumores de milímetros, ya son avanzados. Milímetros, entonces 2 o 3 milímetros ya empieza a ser avanzado. Y si tengo un tumor de 1 centímetro, estenótica tumoral. Ahí nuevamente la clasificación del tumor de Klatsky, igual, miren, son tumores pequeños realmente. Cuando tienen 1 centímetro, 2 centímetros, ya son tumores avanzados. El tratamiento de la resección del tumor hepático y una anastomosis en Niederrux. En los del tipo 3 hay que hacer hepatectomía, ya sea derecha o izquierda. En algunos casos se puede incluso aumentar, se puede hacer la resección del lóbulo de Spiegel o lóbulo caudado cuando está muy comprometida la confluencia. Hay escuelas que dicen que hay que resecar el segmento 1 porque puede haber compromiso del lóbulo caudado. Bien. Tumor de Klatsky se localiza en la ampolla pancreática, debajo del conducto cístico, en la vía biliar distal, en la confluencia de los conductos hepáticos, en el colédoco, en la confluencia de los conductos.